Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y estamos en el post del Gran Premio de Qatar. Una carrera que parecía que iba a ser una procesión, parecía que iba a ser aburridísima, pero al final, con el error de los McLaren, que fue prácticamente lo que revivió la carrera, algunos errores de pilotos, el safety car, que también fue lo que revivió la carrera, y el estado actual del campeonato, terminó siendo una carrera muy entretenida, que si le sacamos el picante que tiene el campeonato, también yo creo que hubiese sido una procesión. Pero que bueno, es lo que tiene ser de las últimas carreras en el año, que siempre tenés el picante del campeonato de pilotos, salvo que esté ya definido como pasó el año pasado. Pero volviendo a lo que fue la carrera, estuvo bastante bien después de un sprint que fue aburridísima. Es así, no hay por dónde agarrarla, fue una sprint aburridísima, como casi todas las sprints de hecho. Y poco más para mencionar, y arrancamos con el 1x1 de los pilotos. El primer abandono de la carrera lo tiene Nico Hülkenberg, que estaba teniendo un buen fin de semana, que en la carrera sprint terminó en la 16ª posición, pero en la clasificación quedó 11º, una buena posición para el Sauber. Sin embargo, en carrera largó con el neumático blando, fue el único que largó con este compuesto. Y una cosa que hay que aclarar, por si alguien no sabía o se olvidó, es que en esta carrera, por alguna razón supuestamente de seguridad, los neumáticos no podían pasar 25 vueltas de uso, es decir, tenías que parar como mucho en la vuelta 25, y si largabas con neumáticos usados de 2 vueltas de la clasificación, lo que sea, esas vueltas contaban, es decir, tenías que parar en la vuelta 23. Algo que afectó mucho el resultado de la carrera y que yo no estaba de acuerdo, de hecho no estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que eligió Pirelli y avaló la FIA para este gran premio. Hülkenberg larga con el neumático blando, tiene mejor ritmo que sus rivales, se puede meter en puntos intentando adelantar a Pierre Gasly, y en la curva 1, en la vuelta 6, lo intenta por el exterior. Gasly no le deja, o sea, lo quiere apretar contra el cordón, y hay un contacto entre la rueda izquierda delantera de Gasly y la rueda trasera derecha de Hülkenberg, que provoca que el piloto de Sauber tenga que retirarse porque le pincha el neumático y encima queda varado en la grava ese coche. Provoca el único safety car y el que avivó todo el Gran Premio. El segundo abandono es de Oliver Behrmann, que tuvo una carrera que no estaba siendo mala la carrera de Behrmann, estaba siendo positiva. Estaba teniendo buen ritmo y estaba metiéndose en puntos, porque el piloto de Haas clasificó 13º, pero al momento de realizar su segunda parada, el equipo cometió un error, y es que cuando le cambian los neumáticos y le ponen neumáticos nuevos, el semáforo da verde, Behrmann arranca y el neumático trasero derecho no estaba bien apretado, se sale cuando intenta salir de boxes y el coche queda a 3 ruedas, apenas avanzó ese recorrido, apenas salió del cajón de pit stop, y ahí fue cuando el equipo lo retiene un montón de tiempo, le logran ajustar ese neumático y ahí sale de pista. ¿Qué pasa? Que no se puede hacer eso una vez que el coche sale del cajón de pit stop, no lo pueden atender otros mecánicos, no es algo que merezca la descalificación, salvo que sea adrede, pero no es algo que merezca descalificación, entonces se lo sanciona con 10 segundos a Behrmann, que había salido anteúltimo de boxes en ese momento. Y algo que me dio risa es que estaba leyendo el documento de la FIA sobre esta acción, y pusieron lo siguiente: las regulaciones indican que el coche no debe moverse de la posición de pit stop, y determinamos que la definición de posición de pit stop es la posición donde el coche está parado para una pit stop. Más redundante, imposible, es lo que dijo la FIA, y mala suerte por parte de Behrmann en ese sentido, que después hizo unas vueltas, cumple la sanción, si no me equivoco, cumple la sanción y después se retira. Y poco más para comentar. Estaba muy enojado el piloto británico, que golpeaba el volante cuando salía de boxes después del error que cometió el equipo, y que después se disculpó con él porque claramente fue error de la escudería. El último abandono en la carrera, que en realidad no se contabiliza como tal porque fue en las últimas vueltas, fue el de Isaac Hadjar, que estaba teniendo una muy buena carrera, estaba sexto, se estaba metiendo en una buena posición de puntos. La estrategia fue acertada, pero en las últimas vueltas tuvo un pinchazo en el neumático delantero izquierdo con el neumático duro, a pesar de que los neumáticos cumplían con la regla de 25 vueltas o menos. Cumplían con esa regla. Igualmente tuvo un pinchazo, no se llegó a mostrar si fue porque se fue de pista o porque pisó algún debris, o simplemente por desgaste, que dudo mucho que haya sido por desgaste porque era el neumático duro justamente. Entonces tiene ese pinchazo y pierde todas las posiciones y ya después se tiene que retirar de la carrera, se mete en boxes y se retira. Fue investigado por manejar en una condición insegura,
pero la FIA determinó que no ameritaba una sanción y Hadjar se retiró del Gran Premio de Qatar. Otro abandono de la carrera fue el de Lance Stroll, que tampoco contabiliza como tal porque fue en las últimas vueltas también. Y la carrera de Stroll, el fin de semana de Stroll fue malo. Para empezar, Alonso estaba muy bien, tanto en clasificación como en la carrera, mientras que Stroll en la sprint dio pena, terminó en la 19ª posición, paró en las últimas vueltas de la carrera sprint igual, porque en la sprint también contabilizaba esto, obviamente de que los neumáticos no tenían que pasar las 25 vueltas, la sprint tenía 19 vueltas de duración y Stroll arrancó la carrera con neumáticos que pasaban las 6 vueltas de usados, entonces tenía que parar. De igual manera, el equipo ya sabía que en esa sprint no iba a puntuar, entonces la usaron para probar un setup nuevo y cosas nuevas, y por eso en las últimas vueltas se detuvo en boxes y puso el neumático blando y de ahí fue hasta el final. Pero en la clasificación para la carrera del domingo tampoco le fue bien, no pasa la Q1, termina anteúltimo. Y en carrera, si bien logra subir algunas posiciones también por los abandonos que hubo por delante suyo, hace la primera parada en la vuelta 7, que es cuando se produce el primer safety car. Y acá, como son 57 vueltas, paras en la vuelta 7, quedan 50 vueltas para el final, te queda una parada más en la vuelta 32 y ya después no tenés que volver a parar obligatoriamente. ¿Qué pasa? Que Lance Stroll hace su segunda detención en la vuelta 24, es decir, tenía que hacer otra parada obligatoria. Y para colmo, cuando hace esa segunda detención, se pasa de la velocidad límite de los boxes, por lo tanto lo sancionan con 10 segundos, lo que provoca que tenga que volver a detenerse y cuando vuelve a detenerse en la vuelta 49, cumpla esa sanción de 10 segundos y después en la vuelta 55 decidió retirarse, simplemente porque estaba último. Creo que a 14 segundos de Pierre Gasly, que era el anteúltimo. Entonces el equipo dijo, bueno, para hacer estas 2 vueltas no las hacemos. Y ya está. La verdad no entiendo por qué se retiró, porque quedaban 2 vueltas, no le costaba nada, no iba a desgastar mucho el coche. Pero bueno, Aston Martin decidió que era mejor retirarlo. El último que terminó la carrera, en el puesto número 16, es Pierre Gasly. Pierre Gasly, que estaba teniendo un fin de semana muy bueno. Arrancó muy mal, todo Alpine arrancó muy mal, porque en la clasificación quedó 19º para la sprint. Y en la sprint, obviamente, no había ritmo. Alpine aprovechó para probar un nuevo setup. Y en las últimas vueltas puso neumático blando. Todavía desconozco si fue porque el medio tenía una duración que excedía las 25 vueltas. O si era para probar ese setup en ritmo de clasificación para la carrera del domingo. En la clasificación para la carrera del domingo, Gasly hace una clasificación excepcional como últimamente nos tiene acostumbrados, se mete a Q2, se mete a Q3 y clasifica al final en la 9ª posición. Larga bien, pelea contra Hülkenberg para proteger su posición de puntos, choca contra Hülkenberg, tiene un pinchazo en el neumático delantero izquierdo, de igual manera pudo continuar, pero ya se notaba que tenía daños, no solo por ese neumático, ese toque, sino también porque al ir con un neumático pinchado, el piso está más bajo y toca contra el asfalto, lo cual genera daños en el piso, lo cual genera pérdida de puntos de carga aerodinámica, que yo expliqué en el último video lo que significan estos puntos, cuando pasó con Colapinto la rotura del difusor. Y entonces Gasly ya en ese momento estaba último y con un ritmo bastante malo. No era tan malo al punto de que no podía mantener el ritmo de los de adelante, pero no los podía alcanzar. Tuvo toda la carrera por detrás de Ocon y así quedó. Paró en la vuelta 7 también porque aprovechó el safety car. Y después paró en la vuelta 32 y de ahí fue hasta el final y poco más para mencionar del piloto francés. 15º tenemos a Esteban Ocon en una carrera que no fue tan buena para el piloto francés, que en la carrera sprint terminó en la misma posición, después en la quali quedó 17º y en carrera comete un error el equipo porque cuando se produce el safety car en la vuelta 7 es de los 3 coches que no paran en boxes, en cambio para en la vuelta 8 y encima tiene una sanción, le dan una sanción justamente después de que para o durante la parada en boxes de 5 segundos por saltarse la largada. Sanción que todavía no había cumplido. Entonces paró en la vuelta 8 y paró en la vuelta 9 para cumplir esa sanción. Ahí ya salió por detrás de Colapinto y delante de Gasly, que eran los últimos 2 pilotos de la parrilla. Y se mantuvo ahí. Paró de vuelta en la vuelta 34 y ahí fue hasta el final. Solamente pudo adelantar a Berman, que por el inconveniente que tuvo en la parada en boxes, que después se retiró. Y después se mantuvo toda la carrera por detrás de Colapinto en un rango que a veces le alcanzaba el DRS, pero no podía adelantarlo y quedaba a más de un segundo al fin en esta carrera.
Y nada más para mencionar de la carrera de Esteban Ocon. 14º tenemos a Franco Colapinto en un fin de semana que estaba siendo malo, pero que la carrera lo pudo maquillar un poco aprovechando los inconvenientes de los pilotos que tenía adelante, porque realmente Franco no hizo ningún adelantamiento. La sprint clasifica último, termina último, hizo una parada en boxes en la carrera sprint por lo mismo que Gasly. Y en la quali, que Gasly se mete a Q3 y que Colapinto tenía un auto similar al de Gasly, porque para esta carrera trajeron mejoras en el piso de Franco Colapinto para que tenga un poco más de ritmo y se defienda un poco más. Pero no pudo encontrar el auto, en las curvas rápidas perdía un poco el control, lo cual le hacía irse. Y yo creo que en este caso es más culpa del piloto, no haber pasado de la Q2, haber quedado último. Que se dice, no pasa nada. Yo creo que en esta ocasión fue más que nada error de Colapinto, no error del auto como tal. Y en carrera después largaba último, largó con neumático duro. En la vuelta 7 con el safety car paró en boxes, puso neumático medio. Y en la vuelta 32 volvió a parar en boxes y volvió a poner otro neumático medio. No adelantó a nadie en la carrera y fue subiendo posiciones por los errores de los demás. El abandono de Hülkenberg, el pinchazo que tuvo Gasly debido al choque con Hülkenberg, el lío que tuvo Esteban Ocon, que tuvo que parar en 2 vueltas seguidas para cumplir esa sanción. El lío que tuvo Dorman en boxes, que estuvo mucho tiempo parado y después se tuvo que retirar. La sanción que tuvo Stroll de 10 segundos por pasarse de velocidad en los boxes. Y una estrategia rara que tuvo Stroll también, que no fue para nada buena. Y lo pudo adelantar. Y después el pinchazo de Hadjar. Y listo. Y por eso termina en la 14ª posición. Que en ritmo no me pareció tan mal, porque es verdad que mantuvo a Ocon, que no tenía ningún problema en el auto por atrás. A veces le llegaba a alcanzar el DRS Ocon, pero normalmente se distanciaba. No pudo alcanzarlo a Bortoleto. Se le estaba distanciando, no tanto, pero se le estaba distanciando cada vuelta a Bortoleto. Y poco más para mencionar de la carrera de Colapinto, que sinceramente me pareció aceptable. 13º tenemos a Gabriel Bortoleto, que sinceramente no tengo demasiado para mencionar de su carrera, ya que no tuvo momentos destacados, sinceramente. En la sprint termina en la 11ª posición, una carrera aceptable para él. En la clasificación termina 14º y en carrera, si bien termina un poco peleando con Stroll, que ya recordemos que hay pica entre Bortoleto y Stroll, porque en las últimas 2 carreras ambos tuvieron incidentes entre sí. En Brasil para mí fue culpa de Stroll, en Las Vegas fue claramente culpa de Bortoleto. Y poco más, Bortoleto que está en una racha algo difusa, algo mala, porque bueno, en las últimas carreras no está pudiendo puntuar, cometió errores un poco absurdos. Y ahora, si bien no comete ningún error, le falta algo de ritmo. Hülkenberg estuvo por delante de él cuando importaba, ahora por el incidente de Nico termina por delante, obviamente. Pero bueno, Sauber es una lástima porque tuvo oportunidades claras de puntuar con Hülkenberg, que al final no se pudieron dar. Hay que ver cómo gestionaban la estrategia, porque largó con blandos el piloto alemán y el safety car lo produce él. O sea, no podemos tener en cuenta ese safety car para pensar en la estrategia que hubiera tenido Hülkenberg. Pero poco más para mencionar de Bortoleto, que hay que ver cómo despide el año en Las Vegas. En Abu Dhabi. 12º, Lewis Hamilton, que la verdad es que una carrera bastante penosa nuevamente. Un fin de semana bastante penoso por parte del 7 veces campeón del mundo, que no hay que olvidar lo que es 7 veces campeón del mundo. Y que la verdad es que no tengo mucho para mencionar, porque en la sprint terminó 17º, quedó en la Q1 para la sprint. En la clasificación clasificó 18º, quedó en la Q1. Y en carrera quedó 12º, subiendo las posiciones de los abandonos y los percances que había adelante. No tengo mucho para mencionar, sinceramente, de Hamilton, porque en la carrera no lo enfocaron ni una vez. Lo único que puedo mencionar es Ferrari. Ferrari, que tiene el peor coche desde 2020 para acá. Es increíble. Frederic Vasseur dijo que desde abril se están enfocando en 2026. Así que espero que el año que viene tengan el mejor coche por lejos. Pero bueno, desde abril se están enfocando en 2026 y que subestimó lo mental de los pilotos, porque si no encontraban ritmo, también iban a tener que lidiar de que no iban a encontrar más ritmo en lo que quedaba del año. Pero bueno, cosas de Ferrari que siempre tiene que sufrir para después tener la gloria, que encima la gloria son medio año de resultados decentes y después volver a ser un penoso, como pasó en 2022, que también se enfocaron mucho en el cambio de reglamento. La primera mitad del año bien, la segunda mitad del año igual pasó siempre con Ferrari. En 2017 y 2018 pasó lo mismo. Pero bueno, volviendo a Hamilton, de la carrera no tengo nada para mencionar.
El coche se nota desde las onboard de ambos, que es horrible, pero Leclerc por lo menos te mete en Q3 ese coche, que es horrible. Pero se notaba ya desde la onboard de Leclerc que se deslizaba en todas las curvas. No podía tomar una curva a fondo Leclerc, de las que todos toman a fondo, que el coche que tenía que corregir porque el coche se le iba. Hizo un trompo en la Q3. Sinceramente, la verdad, un coche que no puede hacer una curva, que tiene que estar peleando con el coche como si fuera, como si tuviera algún tipo de daño cuando no lo tenía. Algo así como me hizo acordar a Alonso en 2014, que estaba igual, que tenía que pelear. En cada curva tenía que girar 5 veces a la izquierda y 2 a la derecha para mantener el control del coche. Lo mismo pasa con Leclerc y Hamilton y este Ferrari. Lo que pasa es que Leclerc te maximiza el resultado, creo yo que lo está maximizando, que te puede conseguir en ese Ferrari. Hamilton, por lo menos a una vuelta, la diferencia es abismal con su compañero de equipo. Y esto no parece que esté cambiando. Queda una carrera, el cuarto lugar ya está confirmado en el campeonato de constructores. Hay que enfocarse en 2026, veremos qué pasa, veremos cómo sigue la cosa. Una pena que Ferrari no pueda conseguir el segundo lugar en el campeonato de constructores, que en un momento lo tenía, pero un doble abandono en Brasil hizo que ya todas las chances posibles se fueran. 11º Alexander Albon, que desde mitad de año estamos viendo un Albon que está menos constante con el rendimiento del coche, más atrás que su compañero, que yo creo que en la primera mitad de año estaba mucho más adelante de Sainz, también por un tema de que Sainz tuvo mucha mala suerte en varias carreras. Eso lo voy a hablar más cuando esté hablando de Carlos Sainz. Pero Albon está más atrasado y se nota que no está tan cómodo. En la sprint terminó 10º, en la quali terminó 15º. Y ya, bueno, en carrera, la estrategia que hicieron todos, paró en la vuelta 7, volvió a parar en la vuelta 32 y de ahí hasta el final. Y poco más para mencionar, la verdad, la carrera de Albon no fue de lo mejor, casi se mete en puntos igual, pero bueno, al final no lo consiguió. El que sí lo consiguió es Yuki Tsunoda, que la verdad es que tuvo un fin de semana decente, lo empezó mejor de lo que lo terminó, sinceramente. Porque en la quali para el sprint terminó por delante de Verstappen. Clasificó quinto Yuki Tsunoda, increíblemente. Verstappen tuvo daños igual en la Q3 de la quali para el sprint. Pero bueno, igual no le saca el mérito. Tsunoda quedó quinto. En la carrera sprint igualmente quedó en la misma posición, por detrás de su compañero. Pero igual me parece que fue un buen resultado para Tsunoda, que no está acostumbrado a estar en estas posiciones. En la clasificación volvemos a lo mismo. Quedó 16º, no pasó de la Q1. Y ya en carrera fue subiendo posiciones, aprovechó el rendimiento de ese Red Bull para adelantar a algunos pilotos, aprovechó los abandonos que tenía por delante y quedó 10º. Le vino de sorpresa ese 10º puesto porque en las últimas vueltas ocurrió lo del pinchazo de Hadjar y bueno, por lo menos se lleva este punto para el campeonato de pilotos. El de constructores también, pero prácticamente que no cambia nada. Noveno tenemos a Liam Lawson, que sinceramente si de Hamilton tenía poco para mencionar, de este menos. Porque él clasificó 12º en la sprint, le había ido no muy bien, quedó 14º. Clasificó 12º y los adelantamientos que hizo fueron Hülkenberg, Gasly, Hadjar. Y nada más, sinceramente. No lo adelantó a nadie, no adelantó a nadie en pista. Así que poco para mencionar por parte de Lawson, que sumó 2 puntos que están bien para el campeonato. Octavo tenemos a Charles Leclerc, que la verdad es que tampoco tengo demasiado para mencionar, salvo lo complicado que era mantener el coche bajo control para él. En la sprint terminó 13º, no tuvo una buena clasificación y encima tuvo errores en la carrera también porque el setup de ese coche era horrible. Después un poco lo pudieron mejorar, pero tampoco demasiado. Y nada, en la sprint cometió un error y terminó 13º. En la quali quedó 10º y en carrera, y lo mismo que Lawson en carrera, adelantó a Gasly y a Hadjar porque tuvieron ese incidente. Y poco más para mencionar, pudo mantener el coche un poco más bajo control en carrera, pero no tenía absolutamente nada de ritmo. De hecho, en un momento se fue de pista y lo alcanzaron los que tenían atrás, pero por suerte para él no lo adelantaron. Y poco más, octava posición para Leclerc en una carrera, en un fin de semana que probablemente ambos quieran olvidar.
Sexto Alonso en un fin de semana muy positivo para el piloto español porque a comparación de Stroll que estuvo desaparecido todo el fin de semana, él en la sprint quedó séptimo, sumó 2 puntos, en la clasificación pasó a Q3 y quedó octavo y en carrera tuvo una muy buena largada, marchaba sexto cuando cometió un error y provocó que lo adelanten Russell y Hadjar tuvo un trompo, por suerte lo adelantaron solo esos dos y después con el pinchazo que tuvo Hadjar recuperó esa posición y quedó séptimo en un muy buen fin de semana para el asturiano que lamentablemente se ve medio opacado por ese error que comete, pero que sinceramente fue un buen resultado, volvió a hacer lo que siempre hace, que es generar un tren atrás suyo, un tren de DRS para que no lo pasen, y le funcionó nuevamente. Y poco más para mencionar de Alonso, que tuvo sumar esos 6 puntos en carrera y 2 puntos en sprint, fueron muy positivos para él. Sexto tenemos a George Russell, que terminó segundo en la carrera al sprint, pero después el fin de semana fue decayendo, largó cuarto porque clasificó en esa misma posición, pero en la largada largó muy mal y lo adelantaron Antonelli, Hadjar y Alonso. Después por el trompo de Alonso recuperó la posición con el asturiano y por el pinchazo de Hadjar recuperó la posición con el francés y quedó en la sexta posición. Tampoco tengo mucho para mencionar, como dije, esta carrera fue más que nada una procesión y que estuvo interesante nada más por la lucha del campeonato de pilotos. Quinto tenemos a Andrea Kimi Antonelli, que puede llegar a ser el gran villano de Max Verstappen. Porque bueno, el fin de semana de Antonelli fue de menos a más, terminó sexto en la carrera sprint, en la cual terminó quinto, en la largada adelantó a Russell, se puso cuarto. ¿Qué pasó? La estrategia de los McLaren fue mala. Mientras todos pararon en la vuelta 7 para ya hacer una parada más e ir hasta el final, los McLaren dijeron no, somos distintos, nos quedamos en pista y tenemos que hacer 2 paradas y con toda la parrilla junta que debe una sola. Antonelli debió una parada, cuando Norris hace su segunda parada sale por detrás de él, Piastri sale por delante, Norris sale por detrás de él, le defiende unas 6 vueltas muy bien porque es un circuito complicado de adelantar, tiene mucha curva rápida, con aire sucio es difícil seguir al coche de adelante, tenía DRS Norris pero no llegaba a adelantarlo en la curva 1 y en las últimas 2 vueltas pierde el control del coche Antonelli y pasa a Norris, porque con ese resultado si Norris quedaba quinto, el podio en Abu Dhabi no le servía para ser campeón. Si ganaba Verstappen, obvio. El podio en Abu Dhabi no le servía para ser campeón. O sea, Norris tenía que terminar segundo como mínimo en Abu Dhabi si Verstappen ganaba en esa misma carrera para llevarse el título del campeonato de pilotos, cosa que iba a ser más complicada si había un Russell en medio, Piastri quizá no lo dejaba pasar. Entonces todo parecía que, Verstappen puede llevarse el título. ¿Qué pasó? Que pierde control Antonelli, pasa a Norris y con ese cuarto puesto que logra el piloto británico, ahí sí el podio le sirve a Norris para ser campeón en Abu Dhabi y Verstappen tiene que esperar que termine cuarto o peor. En la transmisión encima parecía que Antonelli lo había dejado pasar porque justo enfocan y Antonelli aparece apartado de la línea ideal de la pista y con mucha menos velocidad y Norris pasa. Entonces yo dije, lo dejó pasar Antonelli, hizo un Schumacher con Vettel, no puede ser. Y no entendía nada hasta que después de la carrera pasaron la repetición y pierde el control del auto de atrás. Y ahí es cuando Norris lo adelanta y Norris tiene que agradecerle a todos los santos que hay de que Antonelli pierde el control ahí. Porque lo mismo, Antonelli termina cuarto, Norris termina quinto y tiene que terminar segundo o mejor para ser campeón. Y ya era mucho más complicada la tarea. Pero bueno, le salva eso, le salva que puede conseguir un podio, le salva de que en caso de que esté Piastri tercero, Norris cuarto, yo creo que Piastri ahí debería dejarlo pasar a Norris. Pero bueno, veremos cómo pasa porque ya es mucha especulación, veremos qué pasa. Entonces, poco más para comentar. Antonelli quinto, muy buena carrera de él a pesar de ese último error y nada, muy bien por él. Y bueno, cuarto Norris, ahí la pecheada de McLaren, por Dios. Que terminó tercero en la sprint, clasificó segundo por detrás de su compañero y McLaren que arruinó completamente la carrera de sus pilotos con la estrategia. No sé si tuvieron miedo por las papaya rules porque estaban los dos coches muy cerca, entonces tenían que perjudicar a uno tenía que tener una parada lenta y ahí por ahí lo pasaba Verstappen. Igualmente la decisión tomada fue completamente errónea. Norris se dio cuenta de esto apenas se dio cuenta de que el resto paró y ellos no. Entonces quedaron toda la parrilla junta, los McLaren debían dos paradas, mientras que el resto debía una sola. Y ya todos sabíamos quién iba a ganar la carrera desde ese momento, que era Max Verstappen.
El tema es que Piastri hizo una buena distancia en el segundo stint para que cuando sale de boxes salir por delante de Carlos Sainz y de Antonelli. Norris, por su parte, no. Entonces sale por detrás de ellos dos. Y no los puede adelantar hasta que la vuelta 56, por obra de Jesucristo, Antonelli pierde el control del coche y Norris lo puede adelantar y tiene ese cuarto lugar que le permite con un podio en Abu Dhabi ser campeón. Poco más para mencionar de Norris. Pecheada, está pecheando McLaren fuerte. Tengamos cuidado porque que no vaya a ser que una catástrofe pase en Abu Dhabi, pero por ahora Norris lo sigue teniendo en bandeja para ganar el título, porque yo creo que todos esperamos que el ritmo de los McLaren sea bueno en Abu Dhabi, y porque supongamos que Russell tiene muy buen ritmo o Antonelli tiene muy buen ritmo y están en medio, yo creo que Norris, o sea, si Piastri no tiene chances de pelear por el campeonato, lo va a dejar pasar a Lando. Me parece muy difícil que no lo haga. Tercero, logrando su segundo podio en Williams y con un ritmazo, está Carlos Sainz Jr., que por fin tiene buen ritmo, por fin no tiene mala suerte, porque lo que le estaba pasando a Carlos Sainz a principio de año era mucha mala suerte, con problemas en el coche, con incidentes que no eran su culpa, con safety car que lo agarraban en un mal momento. Pero Carlos Sainz, nuevamente un gran ritmo, logra su segundo podio en Williams y el segundo podio en Williams en los últimos 4 años. Sainz, que quedó octavo en la sprint, sumó un punto ahí, clasificó séptimo, y en carrera paró en la vuelta 7, paró en la vuelta 32, y cuando hace su segunda parada y para Norris, sale por delante del piloto británico y termina adelante, que en las últimas vueltas parecía que tenía algún tipo de daño porque lo estaba alcanzando Antonelli y él decía que tenía mucho subviraje, decía que tenía mucho subviraje y perdía ritmo, pero no lo suficiente. Al final Norris quedó no tan cerca de él, no lo pudo atacar en ningún momento, porque también pasó Antonelli prácticamente en la última vuelta. Y poco más para mencionar. Sainz tercero, ritmazo y increíble resultado con él para Williams, que está sacándole muchos puntos y mucho ritmo a Albon. Segundo puesto para Oscar Piastri, que tenía un fin de semana que era todo para él. Estaba teniendo un muy buen fin de semana. Revivía Oscar Piastri, que como en 2024 y 2023 en Qatar se ve que es un circuito que le cae muy bien, porque siempre tiene un ritmo de locos. Pero McLaren es McLaren. McLaren es pecho frío. McLaren no sabe tomar decisiones. McLaren no tiene sentido común. Y le cagaron el resultado a Piastri, pobrecito, que en la sprint terminó primero. Hizo la pole para el sprint también. En la clasificación terminó primero. Y en carrera le sacó un montón de tiempo a Norris. Norris no lo pudo alcanzar en ningún momento. Pero claro, McLaren arruina la carrera de ambos cuando no paran en la vuelta 7, después para en la vuelta 24 y después vuelve a parar en la vuelta 42. Ahí pone neumático duro porque en el equipo sentían que si paraba en la vuelta 49 para poner el neumático blando no iba a tener un ritmo tan bueno y le iban a seguir recortando a Sainz y Antonelli. Al final esto le sirvió para salir por delante de ambos. No pudo alcanzar a Verstappen, pero bueno, segundo lugar, que lo deja vivo en el campeonato. Al final del video voy a hablar de los 3 pilotos que pelean el mundial y voy a explicar qué necesita cada uno para ser campeón. Aparte aprovecho y lo subo en reel de Instagram, así queda bonito. Y nada, vamos con el que ganó, que fue Max Verstappen, que el mundial está más vivo que nunca. Verstappen, sprint mala, queda cuarto con Piastri primero y Norris tercero. Clasificación un poco mejor, pero no lo ideal, queda tercero, Piastri primero, Norris segundo. Carrera, no parecía que se iba a llevar la victoria, pero bueno, McLaren le dejó la victoria en bandeja y ganó. Paró en la vuelta 7, tenía mucho más ritmo que Sainz, mucho más ritmo que Antonelli. Cuando los McLaren se detienen por segunda vez, queda primero a 15 segundos de Piastri y de ahí gana la carrera. Poco más para mencionar de la carrera de Max Verstappen, que fue muy buena y que está a 12 puntos de Lando Norris. Voy a arrancar. ¿Qué necesita Verstappen para ser campeón del mundo? Para ser campeón, Verstappen necesita, si gana en Abu Dhabi, necesita que Norris sea cuarto o peor, porque hay una diferencia de 12 puntos entre ambos y la diferencia entre el primero y el cuarto son 13 puntos. Es decir, Verstappen saldría campeón por un punto. El resultado mínimo que necesita Verstappen para ser campeón es que termine cuarto, Norris no puntúe y Piastri termine tercero o peor.
Si él queda cuarto y Piastri termina primero o segundo, el campeón, en caso de que Norris no puntúe, sería Piastri. Y si Norris consigue mínimo un punto, el campeón sería Norris. Verstappen prácticamente necesita ganar sí o sí. En el caso de Piastri, con Verstappen no debe especular en caso de ganar, ya que lo adelantaría en el campeonato. Pero necesita ganar y que Norris termine sexto o peor, ya que la diferencia entre ambos es de 16 puntos. Norris es la diferencia entre el primero y el quinto son 15. Entonces sería campeón por un punto Norris en caso de terminar quinto y que Piastri termine primero. Y ya si termina sexto son 17 puntos de diferencia. Entonces ahí sí Piastri llegaría a ser campeón por un punto. El peor resultado que puede tener Piastri es segundo. Si termina tercero o peor no tiene chances de ser campeón. Segundo, y que Verstappen no gane, porque lo mismo, si Verstappen ahí gana, ya es campeón Verstappen. En caso de ser segundo, Piastri necesita que Verstappen termine cuarto o peor y que Norris termine décimo o peor. Y bueno, Norris con el podio es campeón. Norris depende de sí mismo. Así que nada, la carrera le voy a dar un 7, estuvo entretenida, más que nada por el campeonato, porque en realidad fue una procesión. O sea, si saco el campeonato de la ecuación, si saco el campeonato de la ecuación, la carrera tendría yo creo que un 4 o un 3. Pero como estuve todo el tiempo viendo cómo terminaba Norris en el final, que no podía pasar a Antonelli, que al final lo pudo pasar, viendo cómo terminaba el campeonato, especulando qué tenía que pasar en Abu Dhabi, eso me mantuvo entretenido y sinceramente esto es subjetivo, así que por eso le voy a poner un 7. ¿Por ahí la estoy sobrevalorando? Sí, pero bueno, yo ya dije los dos puntajes que creo que merece esta carrera. Un 4, un 7. Pero bueno, espero que les haya gustado. Comenten qué les pareció, comenten quién creen que va a ganar el campeonato. Dejen un like y nos vemos en Abu Dhabi, en el cierre del campeonato, en la semana que viene. Adiós.